Muy bien. Una vez observadas las características fundamentales y los conceptos determinantes de una función, dominio y rango, es importante tener en cuenta que toda función tiene ciertas características que determinan prácticamente como funciones únicas de acuerdo con el fenómeno o la aplicación que están describiendo. Algunas características muy importantes y básicas son el dominio, el rango, la continuidad y la paridad. Es importante volver a recordar el concepto de dominio en una función. Se dice que el dominio de una función f de x son los valores que pueden tomar la variable independiente x, es decir, es el conjunto de todos los valores x para los cuales la función está definida y pueda existir. Es decir, para que una función quede definida, el ejercicio o la función debe de existir. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una función f de x igual a 2x más 5. El dominio de f de x sería todo el conjunto de los números reales, ya que si x toma un valor real, sea positivo o negativo, de igual manera la función seguirá existiendo. Dicho de alguna manera con un ejemplo, si x toma valor 0, nuestra función f de x igual será a 5. Si nuestra función toma un valor 2, tendremos una función definida igual a 5, ya que 2 por 2 serían 4 y 4 más 5 serían 9 y nuevamente estaría definido. Entonces podemos decir que el dominio es el conjunto formado por todos los números positivos y negativos dentro del conjunto de los números reales. El rango para este ejemplo tenemos también que es el conjunto de todos los números reales, ya que habíamos dicho que el rango o recorrido es la función que los valores de x puede llegar a tomar y se había simbolizado por la función f de r. Por lo tanto, en este ejemplo también, si x toma valor 0, nuestra función estará definida igual a 5. Entonces podemos afirmar que es el conjunto de todos los números reales el rango de la función 2x más 5. En este segundo ejemplo, sin embargo, tenemos que analizar el rango y el recorrido. De la misma manera del ejemplo anterior, de esta función número 2, f de x igual a x cuadrado más 3, el dominio también es el conjunto de todos los números reales, porque ya habíamos visto que x puede tomar cualquier valor, igual la función quedará definida. Es decir, mi dominio es el conjunto de todos los números positivos y negativos dentro del conjunto de los números reales. Sin embargo, observamos que el rango, que son los valores que y puede tomar, están comprendidos entre todos los números reales mayores o iguales a 3, ya que el valor de x cuadrado es siempre mayor o igual a 0 y por lo tanto el menor valor que puede tomar la expresión x cuadrado más 3 es cuando x toma el valor 0. A continuación presentamos un ejemplo de paridad, no sin antes decir que en matemática se puede clasificar a las funciones según su paridad. Las funciones pueden ser pares, impares y no tener paridad. Aquellas funciones que poseen paridad satisfacen una serie de relaciones particulares de simetría. Las funciones pares e impares son usados en muchas áreas del análisis matemático. Así, por ejemplo, una función x elevado a la n potencia es una función par si y solo si n es un par entero, y es una función impar si n es un entero impar. A continuación presentamos entonces la regla de la paridad de la función dada. Decimos que una función es par cuando satisface la relación en donde f de x es igual al opuesto de la función dada, es decir, menos f en x. Decimos que la función es par en forma gráfica si su gráfica tiene como eje de simetría al eje de ordenada, o dicho de otra manera, es simétrico con respecto al eje y. Una función es impar cuando en cualquier función satisface la relación dada. Dada una función dada, siempre al resolver dará la misma función. Por ejemplo, f de x es igual a menos f de menos x al multiplicar los signos,
originalmente se reproducirá la misma función. A continuación presentamos dos ejemplos para que se pueda entender el concepto. En el número 1 me pide calcular si son pares o impares las funciones dadas. En el primer ejemplo podemos observar que la función dada es par, ya que para cualquier valor de x se cumple la regla de paridad que habíamos hablado. Si x es igual a 2, entonces al reemplazar el valor de x en la función, podemos decir que x tiene valor 2, 2 al cuadrado son 4, 4 más 1 es 5 en la primera regla de paridad. Y en el segundo, cuando f de x es menos x cuadrado más 1, así también realizando la operación indicada, podemos decir que menos 2 al cuadrado es 4 y 4 más 1 es 5. Por lo tanto, 4 más 1 también es 5 y podemos confirmar que ambas funciones por la regla de paridad da una igualdad. Vamos a observar el segundo ejemplo, la función f de x cuando x es 1 sobre x. La función dada es impar, ya que f de x no cumple la regla de paridad. Si observamos, por ejemplo, 1 sobre x no es lo mismo que menos 1 sobre x. Si le asignamos a esa función un valor 2, entonces 1 sobre 2, ya que x es el valor asignado, no es igual a menos 1 sobre 2. Para comprender mejor podríamos graficar, podemos observar las siguientes propiedades en el caso de la paridad. Si observamos a la gráfica, podemos entender mejor lo que significa una paridad o una función par. Podemos observar que si doblamos la hoja en el eje Y, ambas ramas de la parábola coinciden. Por lo tanto, si solo nos dieran un dibujo, podemos partir en el eje Y y podemos observar que para cada valor de x, para cada valor de y, de la variable independiente, para cada valor de la variable independiente x, existe un solo valor de la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, si observamos, para 1 tenemos el valor 2 y así también para menos 1 tenemos el valor. Es decir, para cada elemento de y hay dos valores de x. Por ejemplo, para 1 ya dijimos que es 2 y para menos 1 también es 2. Para x positivo es igual a 5 y para x negativo también es igual a 5. Si subimos más hacia arriba tenemos que para x igual a 3 e igual a 7 y para menos 3 también sería igual a 7. Entonces confirmamos que la paridad existe cuando para dos valores de x tiene un solo valor de y. Y por último, conociendo la ecuación, su dominio y su gráfica, podemos determinar si una función es continua o es discontinua. El término continuo tiene el mismo sentido en matemática que en el lenguaje cotidiano. Es decir, que una función f es continua si x es igual a a. Esto significa que su gráfica no sufre interrupción en a, que ni se rompe, ni tiene saltos o huecos. Y decimos que es discontinua la gráfica si al graficar esa gráfica tiene un sobresalto o un corte. Y tenemos el siguiente ejemplo. Dada la función h de x, dados los elementos 2, 1, 3, 1 sobre 5, 4 con 2, 5 con 5 sobre 2 y 6 con 2, podemos afirmar que la función es continua, porque si observamos nuestro gráfico, a cada elemento de x le corresponde un elemento de y. Y si realizáramos esta gráfica correspondiente, podemos ver que al graficar no tendremos sobresaltos y podemos hacer una línea recta sin levantar el lápiz de la hoja y podemos decir que una función es continua.